a empezar lo que es el congreso en sí, después de la conferencia magistral del profesor Pablo. En la primera mesa nos vamos a dedicar a las novedades que hay en cuanto al cribado de aneuploidías. Probablemente esa parcela se dedica a que en los últimos 40 años pues, más esfuerzo hemos dedicado tanto en cuanto a recursos humanos como a recursos económicos. La mesa va dedicada a una de las novedades más importantes que ha aparecido en los últimos años, que es en cuanto al cribado de plasmopatías, que es la detección de ADN fetal en sangre materna y la aparición del test fetal no invasivo. Para ello tenemos hoy en esta mesa a tres de las personas que en España además nos pueden informar sobre el estado actual de este tema. En primer lugar tenemos al doctor Javier Suela, que es el secretario de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, que nos va a hablar sobre el test fetal no invasivo, fundamentalmente de lo que es y de la utilidad que tiene en este momento. Muchas gracias. No sé si está un poco atrás. Hola, buenas tardes. El objetivo de esta primera charla es intentar aproximaros un poco a la metodología del cribado prenatal invasivo. He de decir que cuando me dijeron que tenía que hablar de la metodología, pensé, a las 4:30, gracias. Pero creo que puede ser interesante y el objetivo es, por lo menos, que tengamos todos en común que es una técnica espectacular, que tiene muchas ventajas, también tiene inconvenientes y bueno, que intentemos comprender en qué se basa tecnológicamente y hacia dónde vamos. Esto es un pequeño recordatorio de en dónde nos encontramos, ¿no? Que es en la rama gestacional de una mujer, en la cual yo creo que todos los que estamos en esta sala trabajamos en alguna parte u otra, fundamentalmente obstetras, genetistas, analistas clínicos, etc., ¿no? Lo que me interesa aquí fundamentalmente es que muchas de las personas tenemos interés en detectar con cualquier medio la patología fetal con el mínimo riesgo para la embarazada. Creo que eso es algo de sentido común. Y por eso en los años 90 hubo una serie de estudios celulares llamados no invasivos, que era intentar detectar células fetales en sangre materna, como por ejemplo este estudio, en el cual se encontraban trofoblastos fetales en la sangre materna para poder predecir, por ejemplo, un síndrome de Down. Estos estudios, que fueron muy interesantes, tenían una serie de limitaciones fundamentalmente por la poca cantidad de células fetales que había. Pero en el año 97-98, este señor, que es Denis Law, describió por primera vez el ADN fetal en sangre materna. Lo que describió fue que había una serie de vesículas en el plasma que procedían de restos celulares, tanto maternos como fetales, y que a diferencia de las células eran mucho más comunes. Podríamos estar hablando de un 10% de fracción fetal, con lo cual podría llegar a ser interesante medirlo. Ya en el año 2011 aparece el primer estudio del cribado prenatal invasivo, que es un estudio basado en secuenciación masiva, en el cual yo creo que el resultado fue espectacular. De 750 embarazadas, el 100% de las que eran bajo riesgo no tuvieron trisomía 21 y el 98% de las que decían que era alto riesgo tuvieron trisomía 21. Eso fue una revolución, creo que estamos de acuerdo, y ahora estamos en 2016. A nivel científico, el no invasivo, a nivel genético, ha ido avanzando muchísimo. El objetivo que tiene esta técnica como investigación, evidentemente, es ir creciendo el número de detecciones cromosómicas, microdetecciones, y el objetivo final, yo creo que para todo el mundo a nivel intelectual es llegar a lo que es el cariograma no invasivo. Esto es a nivel científico. Pero hay que recordar que esto es una técnica que hay que utilizar en el diagnóstico prenatal y por tanto tenemos que basarnos en guías de interés, como por ejemplo esta guía de la ACMG, que os recomiendo, en el cual intenta ayudarnos para conocer qué tecnología utilizar, qué informar, qué parámetros epidemiológicos son necesarios en ese consejo pre y post-test, etc. Y ahora voy a la parte que no voy a dar, que es la metodología, pero vamos a intentar hacerla amena. Actualmente tenemos dos tipos de test en torno a la cobertura, es decir, qué voy a analizar, y luego otros dos tipos de análisis en cuanto al abordaje para medir ese riesgo de, por ejemplo, un síndrome de Down. En el caso de la cobertura es muy sencillo. Podemos tener análisis dirigidos, es decir, voy a coger pocos marcadores de cada cromosoma, que hay que analizar, o puedo analizar todo el genoma. Pros y contras de cada una. Bueno, pues cada una tiene una filosofía diferente. El análisis dirigido se presupone más económico, más sencillo, más rápido. Mientras que el genoma completo es una herramienta que tiene más información, aparentemente más complejo y más caro, pero cada vez eso es más difuso. Y luego en torno a lo que es el análisis metodológico para poder calcular esas predicciones de riesgo,
Hay dos fundamentalmente, lo que se llama como frecuencia alélica, es decir, analizar los polimorfismos genéticos de madre y feto para poder predecir ese riesgo de trisomía, y el que llamamos método de conteo, que esto es, no separamos lo que es madre de feto y cuantificamos la proporción de cada cromosoma a la hora de hacer la predicción del riesgo, que puede estar estratificado en dos tipos: lo que se conteo por cobertura eritrea, que eso creo que lo conocéis todos, cogemos marcadores seleccionados de cada cromosoma para poder predecir ese riesgo, que en algunos casos podemos complementar con otro tipo de análisis, como por ejemplo la fracción fetal o la tolerancia local, como es en este caso el algoritmo Forte, o el otro que yo siempre digo que es como, vamos a por todas, ¿no? Pues genoma completo, es secuencio todo el genoma, establezco el porcentaje de cada cromosoma para definir interés, y con la estadística de las bases de datos podremos generar un riesgo predictivo cuando tenga más porcentaje, por ejemplo, de un 21 que la media poblacional que he analizado. A la hora de hablar de metodología, en prenatal invasivo no podemos olvidar para mí un concepto fundamental que es el de fracción fetal, que no es más que decir el porcentaje de ADN plasmático que pertenece exclusivamente al feto. En la plasma tenemos tanto ADN fetal como materno, evidentemente. Y esa fracción fetal va a ser oscilada por muchísimas causas. Por ejemplo, puedo tener una paciente hipoplásica que reduzca la fracción fetal. Puedo tener una madre obesa que tengo más fracción materna, por lo cual menos fracción fetal. Puedo tener un tumor materno, aumenta la fracción materna, baja la fracción fetal. Muchas otras causas también, por ejemplo, una hemólisis, muerte cerebral excesiva, etc. Inicialmente los estudios hacían ver que la fracción fetal crecía mucho en el tiempo, desde un porcentaje de un 5-4% en la semana 8, y se predecía que podía llegar al 35% en la semana 35. Esto ya sabemos que no es así, porque la paciente envejece y empieza a bajar, pero sí podemos decir que de las semanas 10 a la 14 estamos en una media de 10 a un 14% de fracción fetal. Pero lo que también sabemos ya es que la obesidad disminuye drásticamente este evento. Esto en España no es tan importante, creo yo, pero en la población africana ha sido un reto, porque una persona obesa de 140 kilos no es tan infrecuente, y estamos hablando de que con 140 kilos hasta el 25% de la población tiene menos de un 4% de fracción fetal, que creo que es brutal. ¿Por qué nos interesa la fracción fetal? Creo que todos hemos hecho ese estudio de TACUDES, es un estudio espectacular. Mandaron dos mujeres no embarazadas a 5 laboratorios diferentes, solo hubo 2 que detectaron fracción fetal y dijeron, aquí no hay ADN fetal, son 2 mujeres sanas, y los otros 3 dijeron, mujer sana, feto sano, y se quedaron. Eso es, para mí, el paradigma del control de calidad, por lo cual hay que calcular la fracción fetal para empezar, porque hay que saber que tenemos fracción fetal en el estudio. ¿Cómo la podemos calcular? No sé si esto lo conoceréis mucho, pero mucha gente habla de la fracción fetal, pero también hay que saber cómo se calcula, porque ningún método es perfecto. Son métodos indirectos, técnicos y métodos informáticos. A nivel técnico, tenemos 2 tipos, fundamentalmente, el cálculo de fracción fetal basado en polimorfismos, que lo que hacemos aquí fundamentalmente, bueno, no sé si conocéis lo que es un SNP, yo imagino que sí, pero por si acaso lo recuerdo. Un SNP es un polimorfismo de un nucleótido. Entonces, si yo soy un individuo normal, pues tendré 2 SNPs, un alelo de cada padre y madre, ¿no? Si yo tengo una frecuencia alélica del alelo B igual a 0, quiere decir que tengo 2 As, es decir, soy homocigoto para el alelo A. Si tengo un 100% tendré 2 Bs, es decir, homocigoto igual, pero para el otro alelo. Y si tengo un 50% seré heterocigoto. ¿Por qué cuento este rollo? Pues porque esta metodología se utiliza muy bien para calcular la fracción fetal. Si tengo un 0% del alelo B en la muestra de ADN invasivo, quiere decir que tengo un 100% de ese alelo, porque tengo una madre con alelo A y el padre, es decir, el feto tiene 2 hebras, la materna, el padre tiene el mismo alelo. Si tengo uno, pasa exactamente igual, tengo 2 Bs. En estos casos es un análisis informativo. Si tengo un 0,1, quiere decir que el 90%, esto es una situación teórica, claro, es A, es lo que puedo suponer que es materno, y tengo un 10% de B, que sería el paterno, ¿no? Y un 0,9 justo al revés. Si yo infiero esa información, voy cogiendo los alelos supuestamente maternos y puedo inferir teóricamente la fracción fetal de ese caso. Entonces es una metodología muy útil para calcular la fracción fetal. No está exenta de riesgo, porque si hay consanguinidad elevada, la predicción va a ser peor, y evidentemente en embarazos generales su donación no es tan potente. ¿Cuál es el otro método?
El otro método se conoce como cálculo de fracción fetal por análisis de fragmentos. ¿Esto qué es? Es una teoría que marca que el ADN placentario es más pequeño que el ADN materno. Tienes ahí un cálculo bastante simplista del tema. La fracción fetal tiene un tamaño de 100 a 150 pares de bases, la fracción materna cerca de 165, entonces podemos predecirlo de esa manera. Es un segundo. Podemos utilizar esta metodología para poder decir de mi población por fragmentos cuál va a ser fracción placentaria y fracción materna. ¿Es perfecto? Tampoco. Si tengo un tumor materno, también el ADN tumoral es más pequeño, por lo cual voy a sobreestimar mi fracción fetal. Por otra parte, si tengo, por ejemplo, una mala calidad técnica, también sobreestimar esa fracción. Es decir, ninguno de los métodos es perfecto, pero nos pueden ayudar a estimar adecuadamente esa fracción, ¿vale? Después de todo este rollo metodológico, perdón, ¿dónde estamos? La realidad actual. Bueno, me da vergüenza en esta diapositiva, después de la presentación del Dr. Fabre, porque es un metaanálisis. Entonces no sé si comentarlo muy bien, pero creo que merece la pena. Actualmente tenemos 40 estudios publicados desde el año 2011 a 2016 relativos a invasivo, que aglutinan unos cientos de miles de embarazadas, con diferentes tecnologías, pero todos tienen algo en común, y es que la sensibilidad y especificidad del test es elevadísima. Para trisomias 21 sobre todo, y para 18 y 13. Es decir, estamos cerca de un test que no es diagnóstico en la actualidad, pero es muy cercano al 100% efectivo. Y que realmente con esta información se debe recomendar con una técnica muy interesante. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que cualquier persona entendería que este es el futuro. ¿Estamos preparados para poder hacer un cariotipo no invasivo? Por ahora no al 100%. Podemos empezar a identificar ciertas alteraciones genéticas grandes, pero estudios como este de la doctora Chiri pues demuestran que alteraciones de pequeño tamaño va a ser complicado verlas. De hecho, cuando la sensibilidad, cuando el tamaño de una detección es muy pequeño, la sensibilidad es inferior al 20%. No es el momento hoy por hoy de detectar todo el genoma de los individuos, pero estamos en la vía de empezar a hacer. Y siempre recordar, la metodología, la técnica es muy interesante, pero siempre hay que recordar que esto es una tecnología aplicada a la clínica y hay que hacer una praxis. Esto, para terminar, el invasivo es un cribado, no sustituye técnica invasiva. En embarazos con patología cerebral evidente, la técnica de primer orden debe ser siempre recomendada es la invasiva. La embarazada debe conocer los pros y los contras de la técnica antes de elegir. Es muy importante contar con datos de contingencia, estadística, valores predictivos, una base de datos amplia. Se debe ofrecer la información de alto riesgo, por lo que se decía en ese análisis, y evidentemente la fracción fetal es crucial para poder trabajar. Y poco más, muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado.